Bueno, vamos a continuar, buenos días, con algunas cosas. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Fíjense, bueno, de algunas de estas sesiones, de 2 sesiones, de todo esto que hemos estado explorando, han ido quedando algunas cuantas cosas sobre números complejos, sobre geometría de números complejos, tiene que ver con la parte de álgebra, ¿no? Tiene que ver con este tema de raíces enésimas de la unidad, y ahorita les vamos a dar un poquito más, un caso muy interesante, porque fíjense, el caso al que vamos es el siguiente. Quedamos que las raíces enésimas de la unidad, bueno, se podían poner sobre círculos, ¿no? Se podían ver sobre círculos. Por ejemplo, las raíces cuadradas de la unidad, a pesar de que sabemos que son más 1 y menos 1 en el círculo unitario, pues quedamos que eran estas de acá. Las raíces cúbicas de la unidad también se pueden poner en un círculo, las raíces cuartas de la unidad, etcétera, etcétera, y en general las raíces enésimas de la unidad, ¿no? Entonces, en el caso de las raíces cúbicas de la unidad, pues quedamos que había el 1, una por acá, una por acá. La parte real de estos era menos 1 en ambos casos. La parte imaginaria aquí era más raíz de 3 entre 2 por i, pues, desde luego. Y aquí menos raíz de 3 entre 2 por i. Quedamos que se quedaban conjugadas. Y esto era debido a una propiedad muy importante que era que en el caso de las raíces enésimas de la unidad, que son las soluciones de esta ecuación, aunque esta ecuación quedamos que no tiene soluciones necesariamente siempre en términos reales, entonces serían las soluciones de esta ecuación ya con complejos, y quedamos que las raíces enésimas de la unidad formaban un grupo, ¿de acuerdo? Con todas las propiedades del grupo. Hay una identidad, el más 1, el 1 real, ese es el neutro, pues. Siempre que hay una raíz, está una raíz inversa, que de hecho quedamos que era su conjugado, esto lo probamos. La multiplicación de 2 raíces enésimas de la unidad es otra raíz enésima de la unidad, se da la propiedad de cerradura, se da la propiedad de asociatividad. Esa es fácil porque los números complejos son asociativos y estos son números complejos, ¿vale? Nada más la propiedad de cerradura sí es importante porque si estos no estuviesen en la circunferencia de radio 1, sí podría suceder, por ejemplo, que estuviesen en la circunferencia de radio 2. Dos números de la circunferencia de radio 2 multiplicados entre sí, dos números complejos de radio 2 multiplicados entre sí, no van a estar en la circunferencia de radio 2. Estarían de hecho en la circunferencia de radio 4, ¿ok? Porque se multiplican los tamaños. Aquí es muy importante esto de que si están en la circunferencia de tamaño 1, de radio 1, y se multiplican entre sí, vuelven a caer en la circunferencia de radio 1, se da la propiedad de cerradura, y bueno, esa es una propiedad que se pide para que las raíces enésimas de la unidad pues sean un grupo. Si quieren aquí le ponemos una vez así, para que ya no haya falla. Esto pues puede ser así y también así, desde luego. Esto más bien ya sería estrictamente en complejos y esto también ya sería estrictamente en complejos, ¿de acuerdo? Y quedamos que aquí eran el más 1, el menos 1, el más i y el menos i. Este era interesante. Si empezamos a ponerle más y más puntos, hicimos un caso par, un caso impar, por ahí salió un ejercicio que se puede utilizar, pues por ejemplo, para realizar descomposiciones en fracciones parciales de ciertas cosas, pero a lo que vamos el día de hoy es a lo siguiente. Si esta n, raíces enésimas de la unidad, siempre el 1 es una de ellas, si el n es de grado par, el menos 1 también lo es, y aquí hay una cantidad par. Por cada una de las de aquí hay otra acá. Si el n es impar, el menos 1 no es raíz enésima de la unidad, solo el más 1, y hay una cantidad par que sobra acá. Pero hay varios regados, ¿no? Ya sea que el caso sea par o impar, hay varios regados, y esto se puede ver aquí como un polígono, ¿no? Un eneágono regular, ahí más o menos. Si quieren me salto algunas cuantas. Aquí le ponemos puntos suspensivos, ¿no?
Entonces aquí también tendría que ponerle puntos suspensivos. De que hay varios y varios y varios y varios y varios. ¿No? Estos son sencillitos, ¿no? Estos eneágonos son sencillitos. Son sencillitos. Las raíces enésimas de la unidad, este también es un eneágono degenerado, desde luego, pero es un eneágono ahí, ¿de acuerdo? Nada más con dos vértices. Las raíces enésimas de la unidad siempre es eso, consiste en tomar el círculo unitario y tomar un eneágono regular, todos los lados iguales, donde uno de los vértices sea este, siempre uno de los vértices sea ese, y de ahí pues ya empiezas el ángulo que tengas que empezar, ¿no? De acuerdo al n. Se divide el 2 pi radianes entre n, y eso te va diciendo cuánto es el ángulo de cada, que subyace entre cada uno de los vértices, ¿de acuerdo? Ahora, hay un caso interesante, y esto es algo muy, muy importante. Si hay 4 vértices, es un grupo. Si es 5 vértices, es un grupo. Si es 50 vértices, es un grupo. Si es 50.000 vértices, es un grupo. Si es 50.000 millones de trillones de vértices, es un grupo. Pero todos esos casos se siguen quedando cortos con respecto a un caso que, pues, vamos a decir de alguna manera, ¿qué pasa en este caso? ¿Ok? ¿Qué pasa en ese caso? Ese caso es muy interesante. Cuando el número de vértices y el número de lados del eneágono regular tiene infinito. ¿Qué va pasando? Es más o menos obvio, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, para pasar, se puede hacer con potencias de 2 incluso, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Aquí para pasar del U4 al U8, bueno, pues estos se quitan, ¿no? Todos esos vértices también siguen estando en U8, pero también hay otros, que son estos, estos y estos, y los lados cada vez se van pegando más y más y más. Y bueno, aquí finalmente, ¿qué va a pasar en el caso infinito, digamos, cuando los vértices se van pegando más entre sí, se va saturando cada vez más el círculo unitario de vértices, y qué va pasando con los lados? Cada vez se van pegando más y más y más y más y más. ¿Qué tipo de polígono sería un polígono regular de infinitos lados, de alguna manera? El mismo círculo. No, el mismo círculo. Resulta que en el caso en el que la cantidad de vértices tiene infinito, si aquí está el círculo unitario, se van pegando los lados, se van pegando los lados, y los lados en el infinito llegarían a tender a esto mismo, ¿de acuerdo? Y la cantidad de vértices tendería a ser la misma cantidad de vértices que la cantidad de vértices que hay en el círculo unitario. ¿Cuántos vértices hay aquí? 2, aquí 3, aquí había 4, si haces potencia es 8, y aquí ¿cuántos hay? Hay n vértices. ¿Aquí cuántos vértices hay? Infinitos vértices. Ok. Es como, así calculaban pi también. Sí, es como el método de aproximación para calcular aproximaciones del número pi, desde luego. Tiene que ver con esto del círculo. ¿Vamos bien? Y fíjense aquí, en este caso, en estos casos, las raíces enésimas de la unidad eran estos puntos, estos puntos, estos puntos, estos puntos. En este caso, si esto se le tuviese que ver cara de raíces enésimas de la unidad con n infinito, con n tendiendo a infinito o igual a infinito, de alguna manera, tendrían que ser todos los puntos de aquí, y ya no serían 50.000 millones de raíces de la unidad, ya serían una infinidad de raíces de la unidad. ¿De acuerdo? Una infinidad de raíces de la unidad. Bueno, pues resulta que así como la UN con n finito es grupo, esto también es un grupo. Y es un grupo muy importante, y es un ejemplo de grupos en matemáticas de los que ya no son grupos que ya no son discretos. Los grupos discretos tienen una cantidad finita de vértices, de elementos. No necesariamente tienen que ser vértices de un eneágono, puede ser lo que ustedes quieran, pues, pero tienen una cantidad finita de elementos. Hay grupos que tienen una cantidad infinita de elementos. Continuo.
Porque hay otros grupos, por ejemplo, el grupo este de aquí lo vamos a poner. No hay valores intermedios. No hay valores intermedios. Y este de aquí, por ejemplo, el de los naturales con la suma, también es un grupo. ¿De acuerdo? Los números naturales. La suma de dos naturales es natural. No, este no es grupo. Este sí es grupo. ¿Por qué el de los naturales no es grupo? No tienen inversos necesariamente, ¿no? Neutro aditivo, ¿quién sería en los naturales? ¿Quién debería de ser el neutro aditivo con la suma? El cero debería de ser. Y entonces, inverso, por ejemplo, el inverso de 3 en los naturales tendría que ser un número tal que al sumarle 3 de 0, en los naturales no va a poder ser. A cualquier cosa, a cualquier natural que tú le pongas, el más pequeño es el 0. Va a dar de 3 en adelante. Entonces, el de los naturales no es un grupo, ¿vale? Pero este sí es un grupo. ¿Cuántos elementos tiene este grupo? El de los enteros con la suma. Infinitos. Hay infinitos. Nada más que va pasando algo. Al momento de que los vamos llenando, al momento de que vamos colocando aquí los números enteros, esto se sigue aquí hasta el infinito, esto se sigue aquí hasta el menos infinito, van dejando huecos. ¿De acuerdo? Van dejando huecos. Van dando saltos, 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 de tamaño 1 siempre. O si quieres pasar de este al de acá, pues de tamaño 2. Pero siempre hay huecos, siempre hay hoyos. Eso no pasa con los reales. Es un continuo. Que no tiene huecos la regla. No tiene huecos. Este es un ejemplo de grupo con una infinita cantidad de elementos. Sin embargo, a pesar de que tiene una infinita cantidad de elementos, va dejando huecos. Sigue siendo un grupo discreto. ¿Sale? Los grupos discretos es un grupo. Nada más que aquí la característica es que es un grupo discreto. ¿Ok? Los grupos discretos son o ya sea con una cantidad finita de elementos, o ya sea con una cantidad infinita de elementos numerable, cuyo cardinal es el de los naturales, es el de los enteros, es el de los racionales. El Aleph cero. Eso es, ¿no? Un grupo discreto es ese, cuya cardinalidad es menor o incluso igual, puede ser también igual, al Aleph cero. ¿Vale? Al infinito de los naturales, que es el de los enteros también, es el mismo, que es el de los racionales también, que no es el de los irracionales ya se pasa, ya son más, ¿vale? De hecho, la cardinalidad de los irracionales ya es la cardinalidad de los reales. Muy bien. Y entonces, pues un grupo continuo es aquel cuya cardinalidad es estrictamente mayor a la cardinalidad del Aleph cero, a la cardinalidad de los naturales. Este es un ejemplo de grupos que, como ya no se pueden poner en biyección con los naturales, enteros o racionales, lo que usted guste, ya no tiene una cardinalidad menor o incluso igual al infinito de los naturales, al infinito de los enteros. Es una cardinalidad que son una cantidad infinita mayor estrictamente. Y no deja huecos. ¿De acuerdo? Además, no deja huecos, es un continuo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Es un continuo y esa es la palabra clave. Este es un grupo continuo. Se les llama grupos continuos y tiene una pequeña simbología, la cual vamos a ir explorando. A este grupo se le denota SO2. Ahorita explicamos por qué SO2. Y este es un ejemplo de grupo. Es un grupo, a diferencia de estos acá, continuo. ¿Ok? Es un grupo continuo. Esto ahorita se los explico, vamos a irlo motivando, ¿de acuerdo? Ok, es un grupo continuo. Otro nombre alternativo a este tipo de grupos se les llama grupos de Lie. Hola, buenos días. Un grupo de Lie es algo que es al mismo tiempo que grupo
otra estructura geométrica que en sentido estricto se llama variedad. ¿De acuerdo? Variedad n-dimensional. ¿Qué es una variedad n-dimensional? Les explico qué es una variedad n-2-dimensional. Una variedad 2-dimensional es aquella que si se le pone la lupa cerca, se ve como un plano. Si se le acerca infinitesimalmente, es un plano. ¿De acuerdo? Una variedad 1-dimensional es aquella, como esta de aquí, es aquella que si se le pone la lupa en algún punto y se le pone la lupa cerca, muy cerca, lo más cerca que puedas, se ve como una recta. Obviamente si lo ven así de cerquita, no se ve como una recta, se ve como un pequeño arco. Bueno, tienen que acercarle más y se sigue viendo como un arco. Tienen que acercarle más y se sigue viendo como un arco. Tienen que acercarle más y se sigue viendo como un arco. Tienen que acercarlo de manera infinitesimal para que ya se vea como una recta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe? ¿Qué, digamos? ¿Qué tendría que probar para que eso es una recta si le hago mucho así? Ah, sí, de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, sí, muy buena pregunta. ¿Se puede hacer? No es tan difícil. Fíjense. Vamos a ver el círculo unitario, ¿les parece? Vamos a ver el círculo unitario. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a probar, por ejemplo, que aquí cerquita de este punto, bueno, cerquita de ese punto va a haber un problema. Aquí también. No, aquí el problema es menor. Es que aquí también va a haber un problema, pero el problema aquí es mayor. Este es un poco menor. Vamos a ver que cerquita de ese punto, cerquita infinitesimalmente, es una recta en efecto, ¿no? Ahí muy cerquita. Lo que se hace es lo siguiente. Se hace un dibujo de una línea recta, la recta de los reales, con el 0, y lo que hay que hacer es dar una función, ya sea de aquí para acá o de acá para aquí, es según la conveniencia, que haga lo siguiente. Un intervalo de aquí, un intervalo centrado en 0, centrado en este punto, un intervalo de aquí centrado en este 0, vamos a decir que el intervalo de menos a hasta a intervalo, si quieren le pongo aquí el punto rojito, este intervalo de aquí y que se puede hacer al revés. Hay que dar una función que este intervalo de aquí lo puede llevar a este intervalo de aquí y este intervalo de aquí lo puede llevar a este de acá abajo. De hecho es este de aquí que lo lleve hacia acá abajo y que tenga inversa, de alguna manera, ¿no? Y que tenga una función inversa. Entonces, pues si puedes llevar esto de aquí para acá, esto de aquí para acá también lo puedes llevar, ¿no? Y no es muy difícil. Si aquí está el 0, lo que se tiene que hacer es ver un pequeñito intervalo aquí. Si en vez de ponerle menos a y a le ponemos menos t y t, queda incluso parametrizado con el tiempo, ¿no? Queda incluso parametrizado con el tiempo, porque una manera de parametrización. ¿Qué es esto de la parametrización? Es con un parámetro real, aquí hay un parámetro real, ¿no? Un solo parámetro real, con un parámetro real recorrer esto. Que de alguna manera no es otra situación geométricamente más que tener un pequeño hilo de aquí y demostrar que el hilo lo puedes transformar de manera continua, se les llama transformaciones continuas, de manera continua en un círculo. Lo cual se ve que sí se puede hacer. Bueno, se puede probar que sí se puede hacer. Una manera de poder ir indicando los puntos del círculo, pues justo es esa. Cada punto del círculo, esté donde esté, si aquí está el origen del círculo unitario y este ángulo es un ángulo θ, si esta es la circunferencia de radio 1, se puede hacer lo siguiente, ¿no? Se puede aquí proyectar para acá
¿no? Proyectar sobre, si lo ven en los complejos, sobre el eje real, si lo ven en el plano XY sobre el eje de las X, se puede proyectar aquí también sobre el eje de las Y, y nos queda sencillamente que la proyección aquí, si esto es de tamaño 1, utilizando trigonometría, esto de aquí es el coseno del ángulo con el cual se está abriendo aquí, y esta pequeña parte punteada, le voy a poner así, esta pequeñita parte punteada es el seno del ángulo con el cual se está abriendo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cómo sería mandar el cero que a tiempo cero llegue aquí a, digamos, un ángulo de 90 grados? Si quieren, para que, ya que lo pusimos así, si quieren vamos a hacer esto, para que sea un poquitito más fácil de que lo puedan visualizar. Lo que pasa es que se puede mover, sin mayor problema. Sí. La idea es demostrar, o sea, tiene que ser suprayectivo, ¿no? No solo suprayectivo, biyectiva. Entonces, eso supongo que se quiere agarrar de que, no sé si sea cierto, que un arco tiene más puntos que un segmento. No, un arco no tiene más puntos que un segmento. La misma cantidad. Entonces, ¿cómo mandar todos? O sea, si los puedo mandar siempre. Va a pasar algo muy parecido a lo siguiente. ¿Qué tiene más cantidad? ¿Los números pares o los números enteros? ¿Cuáles son más? Son iguales. Es algo análogo a lo que pasa con un pequeño segmento de recta y un segmento más grande de recta. Tienen la misma cantidad de puntos. Incluso que todo el continuo. Exactamente. La cantidad de puntos que hay en el 0,1 es exactamente la misma cantidad que hay en todo R. Pero entonces, ¿por qué yo puedo mandar todos los del menos t al t al círculo me prueba que forma una recta? A un pedacito de círculo. No te forma que forma una recta. No, ese es el punto. Con eso no vas a probar que el círculo forma una recta. El círculo no forma una recta, el círculo forma un círculo. Un pequeño pedazo de cacho de circunferencia, por eso le ponemos aquí este pequeño pedacito rojo, olvidándonos de lo de color negro, este pequeño pedacito rojo, de cerca, muy de cerca, tan de cerca como infinitesimalmente cerca, forma una recta. Un pedazo de recta. Bueno, pero eso depende de, o sea, estamos tomando a t infinitesimal, ¿no? Sí. Entonces, cuando no lo tomo infinitesimal, ¿qué falla en eso? Porque debería de fallar. Sí, no lo vas a poder probar. ¿Qué es lo que lo quiebra? No, pues precisamente que este segmento de rectas, esto está recto, si no lo ves infinitesimalmente, no es esto de aquí, porque hay una curvatura. Esto de aquí va a tener curvatura de 0 y esto de aquí ya no va a tener curvatura de 0. ¿Pero qué se quiebra en esa función que vamos a, en la transformación que vamos a definir si no agarramos un t infinitesimal? O sea, porque si ese t lo agarro como sea, pues igual lo puedo mandar al arquito que quiera. Sí, y esa es la idea. Lo único que hay que probar es justo eso, que un pequeño pedacito lo puedes mandar a un pequeño arco. Pero ¿por qué eso me prueba que si hago los zoom Es la definición de una variedad de dimensión 1. Así se define. Una dimensión de variedad 1 es justo aquella en donde para cada punto tú puedes hallar una función. De hecho, si quieres lo ponemos como definición, ¿de acuerdo? Definición de variedad de dimensión 1 sobre reales, ¿ok? Para todos los puntos de la variedad, por ejemplo, siempre puedes encontrar una función, siempre existe para todos los puntos y un pequeño intervalo, siempre existe una función, esta función de aquí, que va de un pequeño intervalo
de los números reales a este pequeño intervalo de aquí. Le vamos a llamar vecindad de radio R centrada en el punto P de la variedad, ¿de acuerdo? Es el punto P, el cero, el origen. Y esta función cumple con unas condiciones. ¿Qué condiciones cumple esta función? Es biyectiva, es suprayectiva e inyectiva. Es biyectiva. Existe inversa, entonces, se puede invertir esta función, y es una función continua. De esa manera, esta continuidad que se le pide, de esa manera es la manera de codificar de que si le haces zoom y le haces zoom y le haces zoom, vas a quedar como esta situación. Que es simplemente poder, esto de que es continua, es una función continua, existe esta función, aquí le vamos a poner biyectiva y continua, phi es biyectiva, phi es continua. A este tipo de funciones se les llama transformaciones topológicas, ¿de acuerdo? Se les llama de otra manera también. Esto es terminología un poco ya, pues que poco a poco van a ir tomando, no se preocupen, ¿de acuerdo? Creemos que esa definición sea equivalente a decir que se ve como una recta, ¿no? Es que no es que querramos, es que así es. Pero ¿cómo hago esa equivalencia? ¿De dónde sale? No, la equivalencia, o sea, lógicamente la equivalencia es en automático, esa es la definición. Así se define. Pero geométricamente, ¿qué tiene que ver con una recta que pasa tangente al cero? Geométricamente lo que tiene que ver es que una recta tangente al cero, una recta tangente al cero, que digamos sea esta imaginemos que es la recta tangente al cero, se puede deformar continuamente hasta llevarlo en este trocito de aquí. Eso es lo que tiene que ver. Eso no nada más me diría que con una recta puedo hacer un arco, un segmento de recta puedo formar un arco. Sí, esa es la definición de que el arco sea una variedad de dimensión 1. Que es equivalente a decir que si le das mucho zoom parece recta. Así es. Entonces, pero eso se cumple para cualquier cosa de alrededor. ¿Cómo cuál? Cualquier curva cerrada. Cualquier curva, incluso no necesariamente cerrada. Pero a ver, aguas, para cualquier cosa de R2, por ejemplo, para el subconjunto 0,1, cruz 0,1, este cuadradito, relleno, ¿se cumple? Precisamente por ello es una definición formal. Pero al final, o sea, de la dimensión. si el vértice lo puedo transformar a un segmento de recta horizontal, pues ya también los puedo mandar. El vértice no lo puedes transformar en un segmento. El vértice no lo puedes transformar en un segmento de recta horizontal. El vértice es de dimensión 0. Es un punto. El vértice con una vecindad, con un cachito, sí. Pero al final necesito un cachito de Sí, a fuerza. la curva, ¿no? Y no más que un cachito, porque si te tomas todo un pedazote, ya tienes algo de dimensión 2, no se va a poder. Si tiene que ser un pequeño pedacito. Por eso es la definición de que la variedad sea de dimensión 1. Bueno, ¿y cómo truena ahí? O sea, No truena, al contrario, sí se puede hacer. O sea, lo que hay que hacer es demostrar. el cuadrado, el vértice del cuadrado. No puedes. No puedes. Este es un ejercicio interesante. Trata de llenar el cuadrado con un segmento de recta tan grande como quieras para poder llegar a él. No puedes. No, te va a faltar muchísimo. Es algo muy parecido a querer llenar la recta de los números reales con naturales. La recta de los números enteros sí la puedes llenar con naturales. ¿Qué es lo que vas haciendo? Pues el 0 se va al 0, el 1 se va al 1, el 2 se va al -1, el 3 al 2.
Exacto, sí se puede. No me había Sí, fijado. o sea, no son mapeables. Eso no es mapeable. Sí, si tú quieres con un pequeño pedacito de recta llenar todo esto. Nos referíamos a solo el contorno del cuadrado. No, El contorno del cuadrado no, sí lo puedo... el contorno del cuadrado sí. Entonces eso truena cuando me voy a R3. O sea, esa función ya no la... O sea, si intento definir esa función en un subconjunto de R3, ya no la puedo, ya me quedo corto. No, sí se puede también. No solamente hay curvas en R2, hay curvas en R3 o en R4. Bueno, un plano de... Ah, pues eso es un plano, sí. O un plano o un pedazo de plano. Así como esto es un pedazo de recta, y entonces para decir que algo es de dimensión 1, una variedad, una variedad de dimensión 1, es como un pedacito de recta, una 2 variedad es como un pedacito de plano. De hecho, por ejemplo, este cuadrado, sí lo podrías llevar, sí podrías dar una función que sea biyectiva y continua de este pedacito de cuadrado a, tome usted la sábana en la cual duerme, hágale así y que esté toda deformada. Esta sábana así toda deformada, esta superficie, es una 2 dimensión. ¿Por qué es una 2 dimensión? Por lo mismo. Al ponerle zoom infinitesimalmente, por más doblada que esté la sábana, se ve como un pedazo de plano. ¿Qué es una variedad? Una curva, digamos, un objeto geométrico, una curva, que al momento de hacerle zoom, se ve como un pedacito de recta. ¿Qué es una variedad de dimensión 2? Un objeto geométrico, una superficie, un objeto geométrico que al momento de hacerle zoom, se ve como un pedazo de plano. ¿Qué es una 3 variedad? Ya inverso en dimensiones mayores que ya no se pueden ver. Un objeto geométrico al cual, después de hacerle zoom infinitesimalmente, se ve como una pequeña porción de R3. Con volumen. ¿De acuerdo? Y precisamente por ello, ¿no? Las 3 variedades tienen volumen, las 2 variedades tienen área, las 1 variedades tienen longitud. Sí. Una 3 variedad, salvo triviales, por ejemplo, el R3 es una 3 variedad mismo, ¿no? Así como la recta, sí, o sea, es automático, ¿no? La recta es una 1 variedad, de manera más sencilla, es la 1 variedad más fácil. ¿Por qué? Pues porque un pedazo de recta se ve como un pedazo de recta, en automático. Bueno, aquí también un pedazo de circunferencia se ve como un pedazo de recta. Y un R3 se ve como un pedazo de R3. Pero esa es como la fácil. Hay otras variedades que ya son de dimensión 3 que no alcanzas a verlas en R3. Necesitas R4 o más. Un ejemplo de eso, por ejemplo, no sé si lo hayan visto ya, una botella de Klein. Una botella de Klein. Afuera ni adentro. De hecho, esa, por ejemplo, si se toman el borde, si no la toman sólido, toman nada más la parte, la cáscara, digamos, de la botella de Klein, es una 2 variedad. Es una 2 variedad. Si acercan a la cáscara, se va a ver como un plano. Y esa ni siquiera el R3 la pueden ver. Hay superficies que ni siquiera en R3 se pueden ver como deberían de ser. De hecho, la ilustración que hacen de la botella de Klein siempre están mal. ¿Por qué están mal? Pues porque vivimos en R3 y no alcanza el R3 para poder ponerlas, se autointersecta. Tendríamos que estar en R4 para poder verla sin la autointersección. La cinta esta Ajá. no vive en R2, pero la podemos ver en R3. Sí. Pero no es que viva en R2, o sea, se puede ver en R3, la banda de Möbius, dices tú. Pero no es que viva en R2, es que es una 2 variedad. Porque si te paras sobre la cinta y te das el zoom, lo ves así. De hecho, fíjese, es algo muy análogo a lo siguiente. ¿Cómo es la Tierra? La Tierra, el planeta Tierra. Esférica no es cierto, yo la veo plana.
Aquí la veo plana, no me digan que es esférica. ¿Ya lo ven más o menos? Claro que es esférica. Lo ves plano porque mientras más zoom le hagas, tú la vas a ver plana. Es eso exactamente. Le estamos dando un zoom infinitesimal. Un zoom infinitesimal de la Tierra es esto. La Tierra es una dos-variedad. El globo terrestre, no la cáscara de la Tierra. Porque infinitesimal es que salirte para poder ver, bueno, no es esférica, ¿no? De hecho, así si ves esto plano, plano, ¿cómo sería? ¿Sería esférica? ¿Sería cilíndrica? ¿Sería elíptica? No lo sé. Puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser lo que sea porque una esfera infinitesimalmente se ve como un plano. Incluso la cáscara de un cilindro infinitesimalmente se ve como un plano. La cáscara de una onda infinitesimalmente se ve como un plano. La cáscara de cualquier dos variedad infinitesimalmente se ve como un pedazo de plano. Esa es la definición de dos variedad. ¿Vale? Entonces, bueno. Y se puede hacer. De hecho, esta misma, que se vaya aquí y que todos los puntos de aquí a tiempo t o a tiempo menos t se vayan pues justo a esos. La función esta sería que el 0 vaya a dar a este punto P, que es el mismo 0 también, y que a cada uno de estos los mande a este de aquí. Coseno de A menos seno de A. No, seno de A. Que si lo ven en el plano complejo, esto no es otra cosa más que lo siguiente. Coseno de A en la parte real e I veces el seno de A en la parte imaginaria. ¿Vale? Y es biyectiva y es continua. Y precisamente por ello es que si esto te le das un zoom y un zoom y un zoom, se ve como una variedad de dimensión 1. ¿Vale? Entonces, este tipo de objetos, los grupos continuos, los grupos de Lie, son dos cosas al mismo tiempo. Por una parte, son grupos. Cumplen con las propiedades estas que hemos visto. Y por otra parte, son variedades. Son las dos cosas al mismo tiempo. Hay grupos que no son variedades, que no se les puede dar una estructura de variedad, como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de hecho, ¿de qué dimensión sería esto? Punto y punto y punto. ¿De qué dimensión tiene un punto? 0. ¿Y 2 puntos? No es cierto. 2 puntitos. Así, 2 puntitos nada más. ¿Qué variedad tiene? Dimensión. 0 también. Porque no hay ninguna línea que los conecte. Quedamos que dimensión 1 es esto, ¿vale? Que no tiene hoyos y que se puede llenar en un pequeñito intervalo. Y 3 puntos tienen dimensión 0 y una cantidad infinita de puntos donde el infinito es como como de los naturales, dimensión 0 también. Una cantidad infinita de puntos como los reales, pues ya tiene dimensión 1, ya es una variedad de dimensión 1. Entonces, hay grupos como que no son variedades, y hay también variedades a los cuales es imposible poder encontrar alguna estructura de grupo. Cuando se pueden las dos cosas al mismo tiempo, son llamados grupos de Lie, y este tipo de grupos son muy importantes, y bueno, si están estudiando, por ejemplo, física, los van a ver bastante, los van a ver muchísimas veces, porque varias de las transformaciones que se hacen en física forman grupos de Lie. Forman un grupo de transformaciones que se comporta, pues ya sea unidimensional o dosdimensional o tresdimensional o seisdimensional, incluso también los hay. Ya no lo puedes ver, pero sí puedes trabajarlo bastante bien y ahí se analizan mucho este tipo de grupos de Lie. ¿Por qué a este grupo se le denota de esta manera? Bueno, esas letras de ahí, la S, la O y el número 2, no son gratuitos, tienen una razón de ser, desde luego.
Bueno, esto ahorita vemos, ¿no? De hecho, esto si quieren no lo van a decir para evitar confusiones. Vamos a decirlo así. Se le llama grupo ortogonal especial sobre R2 y es lo siguiente. Es en el plano R2, aquí está el plano R2, son todas las transformaciones ortogonales del plano R2 y esto del especial es que tengan determinante de 1. Probablemente estén viendo en geometría analítica y si no, pues ya lo verán en algún momento, en álgebra lineal, en geometría analítica 2, en algún otro curso, lo podemos ver ahorita aquí. Una transformación de R2 a R2 viene dada por una pequeña matriz, ¿de acuerdo? Una pequeña matriz de aquí, donde esto de aquí transforma a la base de la base canónica. La base canónica, muy bien. ¿La base canónica de quién? Del R2. ¿Quién es la base canónica del R2? Bien, entonces esto me lo van a entender muy bien. Fíjense, ya que dijeron esto. Como la base canónica es 1, 0 y 0, 1, si vamos a tener aquí una rotación del plano, esto codifica todas las rotaciones del plano. Esto codifica todas las rotaciones del plano, porque precisamente una rotación del plano es un giro por un ángulo de θ. Entonces, ¿a dónde va a ir a dar después de girarlo θ, con un ángulo de θ? Pues va a ir a dar acá. Y si aquí hay un ángulo de θ, el 1, 0 y el 0, 1, ambos están en el círculo unitario. Entonces, después de ir a dar un ángulo de θ, ¿cuáles van a ser las coordenadas en X y en Y? ¿A dónde se manda el primer elemento de la base canónica de R2? Ok, aquí ¿cuánto vale su X? No es cierto. Proyectas. El radio es de 1. ¿Y la proyección? Sí. ¿Y la Y cuánto vale? Seno de θ. Y ahora este de aquí también se puede ver, que es el otro de los canónicos, el 0, 1. También se puede ver después de haberlo rotado θ grados. Aquí después de haberlo rotado θ grados, viene acá y vamos a ver cuánto vale su componente en X y su componente en Y. Y no es nada difícil, ¿no? La componente en X... aquí esta altura era el seno, ¿no? Esta altura era el seno. Aquí es menos el seno. Aquí esto era el coseno. Aquí esto sigue siendo el coseno. Esto de aquí es lo que codifica una matriz de rotaciones. Una rotación viene dada por esto de aquí. De hecho, en general, en álgebra lineal, cuando ya lo vean, una transformación lineal viene dada por lo que le haga en una base, la canónica o la que sea. Pero bueno, la canónica es la fácil, pero puede ser en lo que sea. Con que usted me diga qué le hace una transformación a una base, con eso yo le digo qué le hace a lo que sea, porque se pueden escribir como combinaciones lineales. Por eso es una base, todo elemento se puede escribir como combinaciones lineales y como son transformaciones lineales van abriendo las propiedades de linealidad. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, de hecho, fíjense, ¿cuántos parámetros tiene? En esto de X y de Y y de Z y de etcétera, tiene un solo parámetro, el ángulo de rotación. La dimensión es la dimensión 1. Con que usted me dé un solo parámetro, con eso sale todo. Precisamente por ello es que decimos, este es no otra cosa sino SO2. ¿Y cómo se ve esto? Pues precisamente esto de aquí es, cada elemento de este grupo es una rotación. Es una rotación en el plano. ¿Y cómo vamos a identificar a la rotación en el plano? Con ángulo θ. Lo vamos a identificar con un punto. ¿Qué punto va a ser? Este punto. ¿Y cómo identificamos a la rotación por un ángulo de 0 grados? Con este punto. ¿Y a la rotación por 90 grados? Con este punto. ¿Y a la rotación por no sé cuántos grados? Dime tú cuántos son esos no sé cuántos grados y con ese punto.
Y cada uno de estos puntos es una rotación. Y si rotamos una vez y rotamos otra vez, en realidad estamos rotando la suma de los ángulos. ¿Qué es lo que en la geometría de los complejos es que la multiplicación de dos complejos es sumar los ángulos? ¿Vale o no vale? ¿Van viendo que todo va de la manita? Es bastante interesante. Y bueno, pues por eso es que a veces, a pesar de que se dividen, y sí se tienen que ir dividiendo varias de las materias para poderlas ir aprendiendo, en realidad va todo junto, ¿eh? Se dividen para hacerlo práctico, ¿no? Hay una división ahí artificial, desde luego, porque todo va junto, todo va revuelto. Esta división es simplemente pues para a ver esto otro, a ver esto otro, pero no se vale nada más aprender esto o aprender esto otro, no. Va todo junto y van interactuando bastante, ¿no? Por ejemplo, cuando lleven el curso de variable compleja, es una materia en donde se da muchísima interacción con muchas cosas, ¿no? Ahí sí. Cálculo, cosas de geometría, cosas de álgebra, desde luego. Sí, no, sí. Álgebra lineal, uy, ahí aparece mucho también. Y en álgebra lineal nada. En álgebra lineal se mezcla más. Sí, también. Varias materias sirven al álgebra lineal. El álgebra lineal sirve a un montonal de materias. Sí, esos son como que luego de los cursos más importantitos, ¿no? Y este curso que están llevando ahorita actualmente, que ya están por terminarlo, pues es un curso básico también para que puedan llevar un curso bueno de álgebra lineal, ¿no? Pero sí son básicas. En física, el álgebra lineal, persona que no sepa álgebra lineal, se le va a complicar así, es prácticamente imposible. O sea, yo creo que no existe alguna persona que haya terminado de física sin saber álgebra lineal, o sea, a fuerza. Lo ocupan en todo. Y bueno, pues ya pues le dejamos hasta aquí porque ya es más o menos la hora. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, quieran decir algo, alguna opinión. Sí. ¿Todas las transformaciones lineales son funciones? Sí. Las transformaciones son funciones. Lo que pasa es que las transformaciones lineales son funciones que preservan lo de la linealidad nada más. Pero sí, no, las transformaciones son funciones. Las transformaciones lineales son funciones. Claro. Algunos autores dicen que son biyectivas las transformaciones. También. Sí, como que esa es la diferencia, ¿no? Entre que una cosa es nada más sea función, la que sea, o sea función de un tipo especial, que es las llamadas transformaciones. Algunos autores usan que las transformaciones son funciones biyectivas. Sí. Como estas precisamente, como las rotaciones. Son biyectivas. ¿Vale? ¿Algo más? ¿La matriz asociada solo se usa para rotaciones? No, se usa para toda transformación lineal en una base tiene una matriz asociada. Toda transformación. Y siempre es así, ¿eh? Siempre es, en esta columna va el transformado del primero de la base canónica, el segundo de la base canónica. Si la transformación va de espacios más grandes a más grandes, bueno, pues hay que poner más columnas y más columnas. Pero todas las transformaciones lineales, a todas las transformaciones lineales, dadas unas bases, siempre se les puede poner una matriz asociada. Y siempre es lo mismo, con que tú digas qué hace en alguna base, la canónica puede ser, pero no necesariamente la canónica, la que sea. En alguna base, con eso sabes completamente lo que hace la transformación en absolutamente todos los elementos. Sí. Esa matriz, si la multiplico por los canónicos, me da la nueva base. Esta matriz, si lo multiplicas por los canónicos, no se puede. Se puede por alguno de los canónicos. Es simple y sencillamente rotar. Por eso se dice que es la matriz asociada a una transformación. Esta transformación es la transformación de rotación. Esto es rotar este elemento. Entonces no necesariamente se puede aplicar a los canónicos, se puede aplicar a cualquier elemento. Y esto va a ser rotar con esta cantidad de grados este punto. Por eso se dice que la transformación es multiplicar a la matriz por el vector, ¿no? Exactamente, exactamente. Esta multiplicación de matrices lo que hace es transformar a este vector.
Es darle esta transformación, en este caso de esta rotación, a este vector justo. Por ejemplo, si parametrizo una parábola y la meto, Muy bien. esa obtengo la rotación. Sí, de esa parábola. Exactamente. Si tú pones aquí un montonal de puntos que parametricen lo que tú quieras, por ejemplo, una parábola, y los vas multiplicando por esto de aquí, que es rotar esa parábola. O lo que tú quieras. Y en otro caso puedo Puedes ponerlo así incluso. rotar los canónicos y sacar las combinaciones lineales de los canónicos originales, pero en los rotados. Sí, 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 sí. ¿Vale? Pues bien, pues muchísimas gracias por el espacio. Le dejamos hasta aquí. Hay muchas cosas, como pueden ver. Poco a poco se van aprendiendo y queda muy chido ya después, ¿no? Queda muy padre. Ahí va poco a poco. Vale, le dejamos. Es un 10 1. Gracias. Gracias.